Se cumplen 25 años del chavismo. Hugo Chávez, un militar que intentó dar un golpe de Estado y fue detenido hasta tal punto que fue condenado por la justicia de su país a años de cárcel. Luego fue, curiosamente, indultado. Pues llegó a la presidencia venezolana en el año 1999 y llegó limpiamente, ganando unas elecciones democráticas en Venezuela. Pero eso sí, engañando a toda la población, como normalmente llegan al poder todos los socialistas. Chávez llegó al poder con engaños. Fijaos en esta entrevista. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? Basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Ahí lo tenéis, Hugo Chávez Frías, militar, socialista y un auténtico miserable. Un mentiroso, un engañabobos, un populista, un dictador. Llegó al poder engañando a los venezolanos, prometiendo democracia, prometiendo libertad, prometiendo progreso, pan. Todas esas acusaciones que le decían que no, que era un peligroso comunista. No, hombre, no. ¿Cómo voy a ser yo un comunista? Negaba su verdadero rostro. El típico lobo vestido con piel de cordero. Era un comunista, igual que lo era Fidel Castro, que también en sus entrevistas, nada más alcanzar el poder, negaba que fuera a implantar un régimen comunista en Cuba. Lo mismo que hizo Pablo Iglesias cuando fundó Podemos y hablaba de transversalidad. ¿Os acordáis? Pablo Iglesias decía que no era una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, que él no era comunista, que él iba contra la casta, que él era el pueblo. Mentira. Era un comunista y sigue siendo de tomo y lomo, al igual que Hugo Chávez, el gran baluarte del socialismo del siglo XXI, que es el socialismo de toda la vida. Llegó al poder con engaños. Así juró la presidencia una vez que logró la victoria electoral en las urnas en el año 1999. Juro delante de Dios, jure delante de la patria, jure delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto es lo que hizo Hugo Chávez nada más llegar al poder. Jurar sobre una constitución moribunda, prometiendo una nueva constitución, una constitución revolucionaria, o mejor dicho, revolucionaria. Porque Hugo Chávez, que ese que en la entrevista decía que él iba a luchar contra la corrupción y que dimitiría, por supuesto, en el momento en el que el pueblo se lo exigiese o se lo pidiese,
robó a expuertas. Sus hijas acumulan una fortuna de miles de millones de dólares robados directamente por la narcodictadura, el régimen chavista comunista de Venezuela. Lo primero que hizo, se quitó la careta, dijo que no iba a cumplir la Constitución, que iba a iniciar un proceso constituyente para implantar una revolución comunista y un régimen comunista en Venezuela. Y fue lo que hizo. Nada más llegar al poder, año 1999. Pocos años después sucedía esto. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También en un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Así es. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? Exprópiese. Se acabó la propiedad privada. Se acabó la seguridad jurídica. Llegó el socialismo. Como siempre llega. Y como si al final se acaba implantando en todos los países en los que acaba tocando poder. Pero no solo fue contra la propiedad privada o contra las empresas. Hugo Chávez expropió miles de empresas, activos, tierras, casas de particulares del pueblo venezolano, sino también atacó de forma brutal la prensa libre, la libertad de expresión. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Un pueblo sin prensa libre es un pueblo donde no hay democracia, donde no hay libertad política. ¿Os suena este tipo de amenazas por parte de Hugo Chávez? ¿Os suena esto de los pseudomedios? ¿De la máquina del fango? ¿Del periodismo basura? ¿De los bulos? Por ahí se empieza. Hugo Chávez hablaba de golpismo. Los medios que le criticaban, que no eran del régimen, que criticaban y osaban denunciar su figura y su gobierno, eran tildados de golpistas, eran amenazados, señalados y posteriormente censurados, cerrados, confiscados, expropiados. Ese es el socialismo y no solo se quedó ahí, evidentemente. Hugo Chávez, con el paso del tiempo, también acabó laminando la oposición, encarcelando a cientos, miles de opositores que hoy en día siguen cumpliendo años de cárcel como presos políticos en Venezuela. Esa es la realidad del socialismo. ¿Y cuáles fueron los logros del chavismo en estos 25 años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo venezolano? Pues una auténtica tragedia. Porque, fijaos, en Venezuela el 80% de la población es pobre. Estos son los logros del chavismo. 80% de la población en la más absoluta pobreza. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de hambre, de miseria, de no tener para comer. 8 millones de migrantes y refugiados. 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país para poder sobrevivir. Hiperinflación. Una de las mayores hiperinflaciones de la historia. Tras la de Zimbabue. Una contracción del PIB del 80%. El 80% de la riqueza se esfumó, literalmente. 20 millones de personas en situación de emergencia humanitaria. Escasez de comida y medicinas. No había comida y sigue sin haber comida en Venezuela. La gente perdió peso y había gente que se murió de hambre en el año 2017 y 2018, en los peores años de la anterior crisis. Venezuela
Es una de las grandes potencias petrolíferas del mundo. Nada flota sobre un océano de petróleo y, sin embargo, ya no hay petróleo. Allí no hay sanidad, no hay servicios sociales. El 70% de los venezolanos no tiene ni siquiera acceso a servicio de agua potable. Y desde luego es uno de los regímenes más corruptos del mundo, donde los políticos, afectos al régimen, roban a expuertas, donde no hay democracia, porque los opositores son detenidos, son apresados, son condenados, con más de 1000 empresas expropiadas. Allí el régimen, que es una dictadura criminal, socialista, como digo, comunista, son los ricos, son los poderosos. El resto viven en la más absoluta miseria. No hay libertad de expresión en Venezuela. La prensa no es libre. Los presos políticos son torturados en las cárceles, son asesinados. Y las calles pertenecen a las bandas criminales. La violencia es el día a día en Venezuela, uno de los países más inseguros del mundo. En Caracas hay que tenerse mucho cuidado, hay que andar con mucho cuidado si paseas por la calle. Esa es la realidad de Venezuela. La tragedia, el legado del chavismo.